Muy bien, bienvenidos a lo que es Miltrager TVM. Bueno, en este momento en mi canal de YouTube yo me presento Keiner Tairin, o en resumen como Kein Tairin, que es el apodo seudónimo que utilizo en los medios sociales. Todos me recordarán como el creador de Leyendas Mortales y actualmente roleplayer profesional de Leyendas Mortales en Twitter y en otras plataformas. Feliz año nuevo para todos mis seguidores y aquí les traemos un resumen del año 2021. Bueno, como les comentaba, mis queridos muchachos, estoy aquí acompañado por nada más y nada menos que Uriel, que ha sido bautizado como Valtius Garino, que acaba de tener un nombre de usuario que nos va a estar acompañando en todo este trayecto único e inigualable. Preséntate por favor, Uriel, que estamos aquí para escucharte. Bueno, primero y principal, ¿por dónde empiezo? A ver, bueno, hola a todos los que están viendo en vivo. Soy Valtius Garino, me desempeño actualmente como estudiante en la de ya el 10º semestre de la carrera de Derecho. Me desempeño como escritor y soy filósofo también, filósofo autodidacta, y soy también ideólogo por haber creado la ideología del sinairismo y ya. Ok, perfecto. Es una cuestión bastante interesante porque el 2021 ha sido este tipo de año que para algunos ha sido tremendamente caótico. Empezó con el paro que hubo aquí pequeño aquí en Colombia, que nos retrasaron con 3 años, bueno, contigo, 3 meses de estudio aquí en Colombia, pero en el resto del mundo estuvo bastante interesante. Más aún porque en el 2020 hubo una guerra en Nagorno-Karabaj de parte de Armenia y Azerbaiyán y aún siguen las cosas calientes por ahí. O por ejemplo los ejercicios militares de a final de año del ejército ruso cerca de Ucrania, que se han visto en tela de juicio de que se va a prepararse para el día de enero del año 2022 una posible guerra entre Ucrania y Rusia. Es lo que teorizan algunos, pero no se está tan seguro en estos momentos. En otras instancias, el año pasado se conmemoraron los 10 años del inicio de la guerra civil siria. Por lo tanto, serían en el 2022 los 11 años desde el inicio de también los 10 años de la muerte de Osama Bin Laden y también el cambio de gobierno que hubo en Estados Unidos de Donald Trump a Joe Biden, y las cosas han cambiado en este poco tiempo. También la reciente victoria del nuevo gobierno de Chile, que no tiene muy buena pinta, y la victoria del nuevo gobierno de Perú, que se está yendo al carajo en estos momentos también. Bueno, ¿algo que quieras comentar, mi compañero Valtius? Sí, también quería resaltar el hecho de que también el año pasado también se cumplieron 20 años desde lo que fue el nefasto atentado terrorista contra las Torres Gemelas en Nueva York, el antiguo World Trade Center. Y también digamos que 2021 fue como el comienzo, por así decirlo, de esta nueva década del 2020. Lo que yo pensaba inicialmente antes de que todo esto del coronavirus llegara, yo pensaba que cuando estábamos nosotros celebrando la llegada del 2020, hasta yo pensaba que esto iba a ser como
como una repetición de lo que fue en su momento en el siglo XX, cuando llegó la década de 1920, que fue una década bastante espectacular, especialmente para Estados Unidos y el mundo occidental, pero principalmente para Estados Unidos, ya que la década de 1920 supuso una gran década porque ya se había finalizado la Primera Guerra Mundial, que en ese entonces se conocía como la Gran Guerra, y se alcanzó un nivel de prosperidad que hasta ahora no se había visto en cuanto al sentido, o sea, hubo un progreso en el sentido social, cultural y económico. Y toda esa prosperidad y toda esa diversidad cultural y ese boom en todos los aspectos paró cuando llegó la Gran Depresión a finales de los años, terminando con los llamados felices años 20, que en inglés se llama Roaring Twenties. Entonces yo pensaba que cuando estábamos celebrando el año nuevo 2020, pensábamos que se iba a repetir lo mismo, pero lo que nadie esperaba era que vino este virus y nos ha jodido completamente la vida a todos, y digamos que ha sido nefasto porque han muerto muchísimas personas, sobre todo algunos que otros familiares, amigos, algunas personas cercanas a uno. Perfecto. Que han muerto, por lo que, o sea, básicamente, o sea, no podemos hablar con una persona sin que esa persona haya tenido o a un familiar o a un amigo o a quien sea que haya muerto de coronavirus o que haya estado en UCI y que después digamos ha sobrevivido o para contarlo. Bueno, en efecto ha sido también una década bastante interesante porque se conmemoran los 30 años de la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Es decir, la Unión Soviética, para aquellos que son bastante incultos en esa fase. Bien, han sido 30 años desde el colapso de la URSS, el final de la Guerra Fría, han habido muchos cambios, el lanzamiento de una nueva potencia desde los continentes asiáticos conocido como la República Popular de China, una potencia comunista, y su potencia rival menor que se le conoce como Vietnam. También se han alzado como parte de lo que son los tigres del oriente en ese aspecto. También tenemos el alzamiento de Singapur, tenemos el alzamiento de Corea del Sur, entre otros que se han vuelto auténticas potencias mundiales en el continente asiático y que han influido de forma positiva en el mundo durante estos últimos 20 años, y aunque en los últimos 30 años también han sido bastante influyentes. Por otra parte, la llegada también de Corea del Sur con el K-pop ha cambiado las tornas de la geopolítica en todos los aspectos, creando un grupo de fans super tóxicos que hacen funas, raideos, entre otros, a grandes escalas. Nunca antes visto, pero es bastante curioso la forma de pensar de este colectivo a grandes escalas. ¿Qué opinas tú, mi compañero Uriel? ¿Con respecto a qué? O sea, de estos 30 años de evolución que se ha visto en cuanto desde el colapso de la URSS. Bueno, que digamos que en cuanto a eso, yo creo que para que el año pasado se hayan cumplido justamente 30 años después de que Mikhail Gorbachev anunciara por radio y televisión que renunciaba como presidente de la Unión Soviética, traduciéndose en la inmediata disolución de la Unión Soviética como Estado. Han pasado muchas cosas, sobre todo en los territorios que solían formar parte de la Unión Soviética, tal como Ucrania, que es tu país favorito de paso, Ucrania, Bielorrusia, Turkmenistán, Kazajistán,
En fin, todos los países que las antes 15 fueron... repúblicas se independizaron. Sí, claro. Entonces, algunas repúblicas, digamos, funcionaron bien, por así decirlo. Otras, digamos que siguen manteniéndose en dictaduras, un poquito aisladas, pero no más que Corea del Norte, en ese sentido. Yo lo hablo sobre todo por Turkmenistán y por Bielorrusia también, que todavía está Alexander Lukashenko el en último el poder. dictador de Europa, para ser exactos. Lukashenko, para aquellos que no lo sepan, es el último dictador en Europa y la última dictadura europea que queda en el mundo. Es decir, que tras la dimisión, o sea, tras irse Francisco Franco, básicamente Lukashenko se convirtió en el último dictador europeo que se conoce en estos momentos. Pero se podría decirse que también Erdogan se está convirtiéndose en una especie de dictador, pero algunos definen que Turquía es más que todo asiático que europeo, pero es como que hay una ambigüedad en todo ese aspecto. Los turcos dicen a sí mismos que son turcos y no se sienten ni europeos ni asiáticos. Pero esta es una ambigüedad que tienen ahí los nacionalistas turcos. En cuanto a eso, sí, es la última dictadura que queda en Europa y que se está comportando de manera ambigua, que también juega en dos bandos, tanto en la Unión Europea como con Rusia, en esos aspectos. Juega con fuego y te terminarás quemando. Este es una de las frases más conocidas en todo esto. A ver, una de las cosas, bueno, digamos que son muchas, ¿no? Pero imposible que enumerar casi todas las cosas que pasaron en el 2021, pero una de las cosas que pasó fue que en enero, comenzando el año, hubo, digamos, movilizaciones en Estados Unidos de parte de los republicanos, o como los demócratas llaman a los entusiastas seguidores de Trump, el presidente número 45 de Estados Unidos, cabe destacar. Entonces, digamos que los demócratas y todo lo demás hicieron ver como que lo que ocurrió en el Congreso era un golpe de Estado, porque en ese entonces se estaba decidiendo quién iba a ser como tal confirmado como presidente, ya que sucedió una cuestión, y fue que en las elecciones presidenciales del 2020, cuando estaba Trump peleando por la reelección frente a Biden, ex vicepresidente de Obama y senador de Estados Unidos por mucho tiempo, resulta que sucedió una especie de fraude, ¿no? Digamos que en algunos estados, ya cuando se estaban haciendo el cómputo de los resultados, en algunos estados donde inicialmente Trump había ganado por paliza, de la noche a la mañana todo eso se cambió, y después en esos mismos estados donde Trump ganaba, Biden aparecía como ganador. Entonces se formó esa disputa. Trump dijo que no iba a reconocer los resultados, entonces todos los demócratas construyeron la narrativa de que era un dictador, de qué tal, y bueno, entonces producto de eso fue que Trump en esos días mandó a los seguidores de él, en sus propias palabras, a movilizarse pacíficamente. ¿Qué quiere decir movilizarse pacíficamente? Ir en paz y protestar por lo que ellos consideraban que era un fraude. Y como se ha visto pues eso, entonces por eso es que los demócratas han querido construir, o mejor dicho, han construido una especie de 11 de septiembre, pero político. Una narrativa política en la cual básicamente los demócratas sostienen de que hubo un golpe de Estado, cuando ni siquiera logró consumarse, porque para que un golpe de Estado se haga así tiene que estar consumado, tienen que haber llegado y cambiado el gobierno, y cuando no es así. Aquí lo que pasó en lo que es el asalto a lo que es al Congreso
simplemente hubo un intercambio de disparos entre las fuerzas gubernamentales y manifestantes, en la cual murió una mujer, lastimosamente, actualmente tuvo que caer una mujer de la parte de los manifestantes, de los republicanos, y hubo varios cientos de arrestos y todas estas cosas. Realmente, de haber sido un golpe de estado real, créeme que este movimiento lo habrían hecho los propios militares estadounidenses. Esto no es cosa de civiles, esto debería haber sido hecho más por la parte de los militares, porque si no se vendría una guerra civil muy larga. ¿Y qué pasa? En Estados Unidos sí se puede formarse guerras civiles por cualquier maricada. Y uno dice que es broma, uno dice que es broma, pero en Estados Unidos realmente puede ocurrir una guerra civil en cualquier momento y por cualquier estupidez. Así que y además que cuando se produjo todo esto, lo de, entre comillas, el asalto al Congreso de Estados Unidos, uno veía que no, que todos los medios de comunicación afines a los demócratas, en especial CNN, dijeron que no, que los trumpistas entraron y arrasaron con todo el Congreso, o sea, fueron todos en estampida. Pero según lo que se ha visto en el circuito cerrado de televisión del Congreso, las personas que supuestamente, según ellos, entraron bajo una estampida y queriendo hacer el golpe de estado, pues entraron como si estuvieran asistiendo a, como si estuvieran en una, ¿cómo lo digo? O sea, como si ellos fueran de excursión a un museo, es decir, entraron normal, no hubo desorden, no hubo nada, o sea, respetando los espacios, y es como que, o sea, uno escucha a estos tipos y lo primero que se les ocurre es que ellos entraron, destruyeron las estatuas que estaban ahí, que tal y tal, pero eso no fue así. O sea, se veía en ese video que entraron normal, pacíficamente. Exactamente como tal. También hay que ver que el año pasado fue la primera vez que Estados Unidos reconoce el genocidio armenio. Y se cumplen, básicamente se van a cumplir dentro de algunos pocos años, los 100 años de la conmemoración del genocidio armenio. El fin de la Primera Guerra Mundial, entre otros. Dentro de 3 años aproximadamente se va a cumplir. Entonces ese mismo 2021, el 20 de enero, después de, digamos, de instalar nuevamente se instaló, porque eso fue lo que pasó, se instaló a Joe Biden a la presidencia porque simplemente, digamos que si no hubo, como dicen los demócratas, que no existió ningún fraude, entonces digamos que las personas que eligieron a Biden no votaron porque les gustara Biden o les agradara Biden, sino porque con esta narrativa contra Trump, especialmente por el manejo que tuvo Trump inicialmente contra el coronavirus, querían sacarlo a como diera lugar. Es decir, o sea, a mí no me importa que tenga un presidente, que el nuevo presidente sea incompetente, pero lo que me aliviará es que Trump ya no sea presidente. O sea, y ahora están pagando toda una narrativa, todos contra Trump. Y ahora están pagando las consecuencias de esa decisión. Y bueno, que después de esas elecciones, de las últimas elecciones, ahora pienso que ahora sí quedó en duda lo que por muchas décadas los estadounidenses pregonaban al mundo, de que ellos eran una democracia fuerte, que era sólida, que era un ejemplo a seguir para las democracias a nivel occidental, y permiten que pase ese tipo de cuestiones. Y eso sí, esta no es la primera vez que pasa. Lo que pasa es que cuando sucedió esto, muchos compararon esto como lo que fue la elección presidencial del año 2000, cuando se enfrentaba el entonces candidato republicano George Bush hijo contra Al Gore, quien fue el vicepresidente demócrata bajo el gobierno, bajo la administración de Bill Clinton, y inicialmente todos los medios dieron por ganador a Al Gore. Y después se hizo el mismo proceso que se llevó con Trump, pero después a la final determinaron que por el colegio electoral Bush había ganado. Por eso fue que le dieron la presidencia
a George Bush hijo. Y esa es una de las más grandes contradicciones que hay, porque, o sea, el sistema electoral estadounidense desde hace tiempo ha estado estructurado por ese colegio electoral. Quiere decir que la gente va a votar, pero lo que la gente va a votar es a los representantes para que ellos mismos elijan y pongan el voto sobre quién puede ser presidente. Si, por ejemplo, si los demócratas van a votar por un delegado demócrata que va a depositar su voto por el candidato demócrata, y viceversa con lo de los republicanos. Entonces existe eso, lo que se llama el llamado voto popular y el voto del colegio electoral. Por eso fue que nuevamente en las elecciones del 2016, aunque Hillary Clinton, y eso que, bueno, es que esa elección también fue peor porque, o sea, era como elegir entre el cáncer y el SIDA, ¿no? Porque en esa elección del 2016 se lanzó Hillary Clinton contra Trump, y digamos que aunque Hillary Clinton había ganado por voto popular, Trump ganó por el voto del colegio electoral. Y entonces, bueno, de ahí en esos 4 años de Trump existió toda esta narrativa hasta que Trump dejara la presidencia. Y lo que se ha visto hasta ahora en casi el primer año de Biden es que ya tiene sobre sus hombros la inflación más alta que ha tenido Estados Unidos y de la que se tenga memoria desde 1990. Es decir, que desde hace 30 años atrás no se registraba el nivel de inflación en la economía de Estados Unidos. Además de que tiene Biden frente a sus espaldas el desastre que supuso la retirada de Afganistán, porque eso es otra cuestión que pasó muy importante en el año 2021, después de que los talibanes de manera inesperada se apoderaron completamente de Afganistán, permitiéndoles restaurar el llamado Estado Islámico, Emirato Islámico de Afganistán, que para los que no sepan, también hubo, después de la guerra civil que hubo en los 90, llegaron los talibanes y bajo el mando de Mullah Omar, se tomaron, hicieron la captura de Kabul en 1996 por allí, y gobernó en ese entonces el llamado Emirato Islámico de Afganistán, que en este caso, para diferenciarlo del actual, digamos que fue el primer Emirato Islámico de Afganistán. El primer emirato duró entre 1996 y 2001, hace 20 años atrás, y precisamente el mismo año en el cual Estados Unidos interviene en Afganistán para sacar a los talibanes de allí. Y eso que con la finalidad, vamos a aclarar algo. La guerra de Afganistán fue iniciada por Estados Unidos para sacar a Al Qaeda de Afganistán y dar de baja a Osama Bin Laden. En 2011, y esto fue porque Estados Unidos pensaba que, el régimen talibán está protegiendo a Osama Bin Laden, porque eso es una cosa, que en el primer Emirato Islámico, Osama Bin Laden con su grupo terrorista Al Qaeda tenían tenían el permiso de parte del Emirato Islámico de Afganistán de entrenar a sus tropas allí y a preparar los futuros, para ese entonces, los futuros atentados terroristas. Y a raíz de lo que ocurrió el 11 de septiembre, que con respecto a ese tema, digamos que también es un tema demasiado complejo y del cual también hay algunas dudas de parte de algunas personas con respecto a qué fue lo que verdaderamente sucedió con respecto a ese día. Lo cierto es que después de que se sucedió lo del 11 de septiembre del 2001, Estados Unidos decidió, resulta que ¿quién organizó esto? Al Qaeda.
¿Quién dirige Al Qaeda? Osama Bin Laden. ¿Y dónde estaba Bin Laden? En Afganistán. ¿Por qué? Porque el régimen talibán lo amparó totalmente para que pudiera actuar a sus anchas. ¿Cuál es la solución? Acabemos con ellos, por estar protegiendo a Bin Laden. Así fue como sucedió prácticamente la intervención americana en Afganistán. Y la gente dice que, pero los estadounidenses perdieron la guerra. Era una guerra de desgaste. A fin de cuentas, Estados Unidos no podía sostener esa guerra a largo plazo. Peor aún, todos conocemos cómo acabó la guerra de Vietnam. Fue la misma cosa. Estados Unidos no aprende que no está preparado para una guerra de guerrilla. Más aún si lo extiendes durante años y años y años. Y la guerra de Afganistán costó más de, ha costado más de 2 trillones. 2 trillones de dólares. ¿De dónde mierda van a pagar los estadounidenses 2 trillones de dólares? Y estamos hablando de 20 años de guerra. No estamos hablando de billones en inglés, no trillones en español, para que se haga una idea, mi querida audiencia. Es decir, que por día Estados Unidos se estaba gastando 2 billones de dólares, ahora sí en español, 2 billones de dólares por día en financiar esta guerra. Por lo tanto, es una de las guerras más caras de toda la puta historia. No hay ninguna otra guerra. Y la mayoría del dinero en donde se empleaba en pagar a los soldados afganos, porque Afganistán no tenía dinero para pagarle a los soldados afganos para luchar su guerra. Y ahora muchos preguntarán, ¿cómo se financiaban los talibanes para ganar la guerra? Irónicamente, muchos creen que era por la droga, pero no es así. Los talibanes, la mayoría de su financiamiento viene de las madrasas que están en Pakistán, es decir, con dinero de donaciones que hacen desde Pakistán, Arabia Saudita y Qatar. Y sí, esa es la mejor forma de financiarse de los talibanes, porque es dinero a final de cuentas que es limpio, a diferencia del dinero de la droga, que no es tan grande que digamos para financiar la guerra. ¿Por qué? Porque tendrías que mantener una ruta de suministros constante, y tú sabes que en medio de una guerra proteger suministro y a la vez atacar una ciudad es muy complicado al mismo tiempo, y más si no tienes el equipo o el entrenamiento adecuado para hacerlo. Pero ahora que ya no tienen a un enemigo que asediar, ahí que está la financiación mediante la ruta de la droga, puede facilitarle aún más, ahora que ya tienen el control del país entero. No me equivoco, ¿verdad, Uriel? Bueno, pues sí, en ese sentido dices, y bueno, después de todo eso fue que 20 años después los talibanes, aprovechando de que, porque hay una cosa que también hay que aclarar, cuando todavía estaba la administración Trump se realizó un acuerdo en Qatar, en la ciudad de Doha, entre los representantes del entonces gobierno estadounidense con otro representante de los talibanes, y ellos se comprometieron con que la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán se iba a realizar de manera ordenada, paulatina, y que iba a realizarse de manera gradual, y entre otras cosas se dijo a los talibanes de que nosotros vamos a retirar nuestras tropas del país de manera gradual, paulatina, pero eso sí, con la condición de que ustedes no nos ataquen. Entonces, cuando ya nosotros ya nos hayamos retirado, entonces allí sí. Y entonces, bueno, ya saben lo que pasó después. Llegó Biden y resulta que mientras que hace unos meses decía que no, lo de Afganistán no va a ser como lo de Vietnam, porque el ejército afgano tiene a no sé cuántos soldados o sea, que eso era imposible. 400.000 soldados, y se descubrió que ni siquiera tenían esa cantidad. Ni siquiera tenían esa cantidad. Soldados ficticios eran lo que tenían los afganos.
en eso. Es decir, que los estadounidenses estaban pagando dinero a saber a quién realmente estaban enviando ese dinero. Sí, que decir que no, 400.000 soldados, que tal, que no iban a permitir esa cosa, pero lo cierto es que también a lo largo del avance sorpresa de los talibanes, por eso fue que algunos de los que formaban parte del ejército de la República Islámica de Afganistán desertaron y se unieron a las filas de los talibanes. Y por eso fue que se tomaron, volvieron a tomar Kabul y todo eso. Y se produjo esa imagen que ya ustedes pueden ver ahorita, y que esa imagen queda en la historia, así como la desastrosa retirada de Vietnam luego de la caída de Saigón. Se ve que el helicóptero, así como lo era en la caída de Saigón en 1975, se repitió esa misma imagen, pero con el helicóptero retirando a todos los empleados y agregados que tenía Estados Unidos en la antigua embajada gringa en Kabul, Afganistán. Mucha gente, a raíz de que llegaron los talibanes, empezaron a tener miedo por sus vidas y de lo que pudiera pasar a ellos y a sus hijos con el regreso de los talibanes. Entonces, por eso es que también se vio esa imagen de muchas personas en el aeropuerto de Kabul intentando peleando por entrar a uno de los últimos aviones de Estados Unidos para poder salir de Afganistán, y unas personas que intentaron incluso salir por avión, aunque sea agarrándose, que se agarró a una de las alas del avión, y resulta que ya estando en el aire se cayó y digamos que murió de manera estrepitosa. Entonces eso fue un momento definitivamente horripilante y triste, porque estamos hablando de que, o sea, estaban luchando por querer salir al ver que los talibanes ya habían regresado nuevamente al poder, y en medio de eso, bueno, pues pierde la vida intentando salir de eso, porque para los que no sepan, bajo el primer Emirato Islámico de Afganistán, en el transcurso entre los años 1996 y 2001, se implementó totalmente la ley Sharia, lo que es la ley islámica, pero hay que acotar que los talibanes pertenecen a la corriente de Obandi, que significa como la interpretación literal de la ley Sharia, y hasta aplica la versión que no sale de lo que dice la ley Sharia y el Corán. Entonces, bajo ese tiempo, las mujeres no podían salir sino acompañadas de su esposo o de un guardián masculino. Digamos que no había música, tenían prohibida la música, cualquier aspecto que no se identificara con la religión islámica. Todo esto dentro de la cultura pashtun, por lo que literalmente se adoptó el modelo de vida de acuerdo con la cultura pashtun. Muchas mujeres que se resistían a usar la burka y todo eso fueron apedreadas, fueron asesinadas, y se hacía todo como lo que ya ustedes ya habrán visto o escuchado de cómo fue eso. Y también de que las mujeres no podían pintarse las uñas, no podían hacer nada, no podían salir de sus casas, y todos los hombres tenían que lucir una barba pero bien larga, haciendo como que, o sea, los talibanes eran los que, ok,
tienes barba, bueno, pero te hace falta crecerla un poquito más para que, pueda ser como que igual a nosotros. Y bueno, entre otras cosas, también, digamos, lo que hicieron los talibanes en ese primer periodo fue prohibir el tráfico del opio y también prohibieron una práctica, según ellos, que prohibieron la práctica de una práctica llamada Bachabasi, que era como que una especie de ¿cómo se llama? Digamos de baile o cuestión que tenía como que tintes demasiados, estaba relacionado con aspectos que podían ser pedófilos en ese aspecto. Entonces los talibanes dicen que ellos en ese tiempo lucharon para prohibir esa cuestión. Los Bachabasi, para aquellos que no sepan, aunque los talibanes son extremadamente nefastos, los talibanes tienen también un sistema moral bastante similar a occidental con el tema de la pedofilia, y ellos no lo aceptan. Y ellos cazan al tema de los Bachabasi, es decir, lo tienen prohibido totalmente. Es decir, que si bien han utilizado algunos Bachabasi como espías, eso no significa que lo aprueben. ¿Por qué? Porque hay algunos líderes locales del gobierno afgano, del anterior gobierno afgano, que han derrocado, que sí eran muy favorablemente y proclivemente apoyado lo que es el sistema de los Bachabasi, es decir, jóvenes hombres que eran vestidos como mujeres y que tenían relaciones sexuales con otros hombres. Aunque ahí la hipocresía era bastante grande, ¿sí? O sea, musulmanes odiando la homosexualidad, pero a la vez practicándolos a su manera y conveniencia. Aún peor que eran jóvenes de 15 hasta 8 años, que eran bastante nefastos en ese aspecto. Y bueno, 20 años después, después de que se reinstaura el Emirato Islámico de Afganistán, entonces los talibanes ahora dijeron, y dentro de los días posteriores al 15 de agosto del 2021, ellos dijeron que esta vez todo iba a ser diferente y que ellos eran más mesurados con respecto a lo que fue el primer gobierno de ellos, que ellos iban a tener en cuenta algunas cosas, que supuestamente de que ellos querían dar la versión de que ellos habían cambiado, de que ellos no eran los mismos de hace 20 años. Pero algunos acontecimientos que han ocurrido, unos que otros, han demostrado que eso no es del todo cierto. Porque si bien es cierto de que ahora, una cosa que hay que señalar es que los talibanes ahora se expresan, digamos, o sea, yo creo que los talibanes han aprendido a ser un poquito más diplomáticos para mantener, digamos, esa fachada que ellos tienen. Por eso es que ellos andan buscando el reconocimiento internacional, y por eso es que ellos querían hacer esta diferencia de lo que hace 20 años era un país hermético, aislado. Ellos querían intentar abrirse al mundo y que el mundo los reconociera como tal. Pero pasa y acontece que aún todavía los países reconocen como un estado legítimo a la República Islámica de Afganistán, por lo que solamente quienes pueden reconocer como tal al régimen talibán: Rusia y China, pero esto de acuerdo a los convenios en materia económica que ellos puedan tener, que solamente Rusia y China accedieron a ayudarlos a ellos con la condición de que firmaran convenios con ellos y así tener el reconocimiento, aunque sea de manera unilateral. Pero no todos los países actualmente reconocen al Emirato Islámico de Afganistán. Y bueno, también quería destacar, ya abandonando el tema ya de Afganistán, de todo lo que ha sido,
También en el año en Latinoamérica han habido elecciones presidenciales, sobre todo en Ecuador, en Perú y en Chile. En Ecuador ganó Guillermo Lasso después de participar por tercera vez en una elección presidencial frente al candidato avalado por el expresidente Rafael Correa, Andrés Araúz, y Guillermo Lasso fue elegido y fue juramentado como presidente el año pasado. Luego vino las elecciones presidenciales de Perú, donde nuevamente Keiko Fujimori se postuló para la presidencia de la República, digamos que perdiendo entre comillas ante un candidato que hasta ese momento nadie conocía, que solamente era conocido por ser maestro y que porque estuvo presente en algunas protestas del magisterio, el marxista Pedro Castillo, avalado por Perú Libre, que era el partido que lo respaldó en ese entonces, y por eso fue que algunos votando contra Keiko todo lo que fue el Fujimorato, que fue el periodo donde gobernó el padre de Keiko, el expresidente Alberto Fujimori, de quien ya muchos ya se acordarán. Digamos que por ese voto antifujimorista, entonces muchos decidieron votar para que Perú se fuera más al abismo. Digamos que con Keiko, si hubiese quedado Keiko como presidenta, digamos que, o sea, el país iba a estar como que un poco bien, pero se iba a precipitar al abismo. Pero decidieron precipitarse al abismo de manera directa, y por eso es que ahí vemos que en tan solo 6 meses muchos peruanos reprueban la gestión del presidente marxista Pedro Castillo. Y tanto es así que hasta el propio partido que lo respaldó, es decir, Perú Libre, hoy está en contra de él. Hasta el propio partido que lo respaldó después se enfiló sus filas en contra de él. Y después en Chile, digamos que, bueno, pasó como que ese retroceso, lo digo así, porque digamos que en las elecciones presidenciales de Chile del año pasado estaban peleando por la presidencia José Antonio Kast, quien a su vez fue senador y candidato presidencial en las elecciones del 2017, y nuevamente candidato presidencial para esta ocasión. Perdió ante Gabriel Boric, que quedó elegido como el nuevo presidente de Chile, con las mismas promesas que una vez hiciera Chávez en 1998, de acabar con la corrupción, de acabar con todo, con la corrupción en los fondos de pensiones y esta cosa y las mismas cosas que alguien de la ideología de Boric, que es comunista, lo puede hacer. Ahora Boric se presenta como si fuera una izquierda, como una izquierda democrática, como una izquierda moderada, como que no, nosotros vamos, a diferencia de la izquierda tradicional, nosotros sí vamos a condenar a cualquier país por haber violado derechos humanos, sean democracias o dictaduras, no importa de donde sea. Pero esto es un espejismo, esto es una mentira. Y dentro de poco, dentro de 2 meses, Boric va a tomar posesión como nuevo presidente de Chile, tras el fracaso y el desastre que supuso Piñera, más que todo por su sumisión, por su tibieza y por haber incumplido todas
todas las promesas que le hizo a los que votaron por él, que querían ya terminar con con lo que fue el gobierno mediocre e incompetente de Bachelet, que para ese entonces ya ella estaba en su segundo mandato. Y luego de eso, digamos que, bueno, todo esto se produjo en medio de lo que fue hace años el estallido, entre comillas, que eso es otra cosa, el estallido social que hubo en Chile y que, bueno, se ha visto en muchísimos países, en Colombia y tal, con ese mismo esquema. Yo creo que tanto Caine como yo tenemos como que serias reservas con respecto a eso, sobre todo en cuanto a la diferencia que tiene que ser entre una protesta social, pacífica y legítima y lo que es un acto de mero vandalismo y desestabilización de la sociedad y de las instituciones del Estado, pero ya eso es harina de otro costal. Entonces la elección de Gabriel Boric como presidente de Chile, esto se dio en medio del proceso constituyente que lleva haciendo Chile, porque eso es otra cosa, que los socialistas chilenos quieren acabar de una vez por todas con la Constitución de 1980, que fue promulgada bajo la dictadura de Pinochet y toda esa cuestión, y resulta que ellos creen que hacer una constituyente, hacer una constitución nueva de la noche a la mañana es como un paseo por Disneylandia, cuando eso no es así, porque para la misma constitución del 80, que tanto critican y quieren derogar a toda costa, hasta eso se tuvo que pasar como unos 5 años para que se pudiera promulgar como tal la constitución del 80, que fue la constitución que ha regido por 41 años a Chile y que ahora quieren derogar. Entonces, en medio de eso, todavía queda mucho por verse, porque hasta este año, yo creo que en este año va a ser un plebiscito de salida, como quien dice, como que para ver si los ciudadanos van a aprobar o no el contenido de la nueva constitución, que yo considero que es algo como que es un grave riesgo, porque imagina votar por una constituyente, después discutir eso, para que en un hipotético caso el pueblo rechace el contenido. Es como que es como ellos se están suicidando literalmente con esa medida de hacer un plebiscito de salida. Y eso fue lo que pasó en cuanto a las elecciones digamos en Sudamérica. Hubo como que algunos países se mostraron ese giro a la izquierda, y otros se mantuvieron como tal en el aspecto de la hegemonía de la derecha, si se quiere decir. Exactamente. Bueno, eso ha sido perfectamente el resumen de este año, muy caótico, pero vamos a ir tocando todos estos temas aparte más adelante y mucho más en concreto de aquí en adelante. Ha sido completamente una hora. Déjame ver cuánto ha sido hasta ahora. Han sido aproximadamente 40 minutos en total. Han sido 40 minutos en total. Vaya. Bueno, hemos alcanzado nuestro ritmo. ¿Algunas palabras finales que quieras decir, Uriel, antes de despedirnos? Sí, como lo había dicho, digamos, prácticamente esas fueron algunas de las cosas una de las cosas importantes que sucedieron a lo largo del 2021, y digamos que 2021 fue un año bastante complicado, no solamente en el sentido político, económico y social, sino porque todavía la pandemia sigue
sigue allí, y más después de que salió la nueva variante, que es la variante Omicron, y digamos que 2021 fue un año bastante complicado, también lo fue, digamos, para mí en el sentido personal, ya que digamos, he atravesado por esas dificultades, ya que mi papá estuvo casi al borde de la muerte en la UCI producto del COVID. Mi madre y yo también tuvimos COVID, pero tuvimos síntomas leves. Y también en este año se murió mi abuela paterna, producto también del COVID-19 también. Mi abuelo murió el año pasado, mi abuelo murió el 23 de agosto del 2020, pero no fue por COVID, sino por ya las complicaciones que ya él tenía con respecto a la diabetes y a todo eso. Además del hecho de que tenía un cáncer terminal y ya estaba muy avanzado. Pero igual yo pienso que si mi abuelo no hubiera muerto en el 2020, se hubiera muerto el año pasado si le hubiera dado COVID. Y esto teniendo en cuenta las dificultades y el deterioro en la salud que mi abuelo tenía, producto de ese enfrentamiento largo contra la diabetes. Entonces yo espero que por lo menos este nuevo año 2022 sea un año mejor para todos, y que en este año podamos cumplir con todas nuestras metas, con todos nuestros propósitos. Y yo espero a que este año, y yo estoy seguro de ello, que este año será, a diferencia del año pasado, mucho mejor en ese sentido. Bueno, perfecto, sin más que decir, yo soy Tiny Tyrin, él es Marcus Garino. Nos veremos más adelante y traeremos nuevos temas porque te estamos preparando para una crítica indudablemente a una película que hemos visto recientemente, que está genial y todas esas cosas, que se llama Freak Oil. Y bueno, estamos preparando esta crítica. Nos veremos a la próxima. Hasta luego. Hasta luego a todos.